Muy buenos días a las personas que se nos están uniendo hoy alrededor del mundo, en Latinoamérica. Buenos días en Latinoamérica, buenas tardes en Europa y bueno, buenas noches en otras regiones del mundo, Asia Pacífico. Es emocionantísimo para mí ver este chat con tantos saludos de todo el mundo. Muchísimas gracias por unírsenos. Soy Marcela Ponce, soy la líder del programa de consejería financiera de finanzas climáticas de la IFC para Europa y Latinoamérica, así como el Caribe. Es un placer para mí estar con ustedes hoy día. Bienvenidos en nombre de la IFC, la Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial. Como ustedes ya saben, la IFC es el banco de desarrollo más grande del mundo y apoyamos el sector del desarrollo en el sector privado en mercados emergentes a través de la financiación, creación de capacidades. Y llevamos en eso más de 70 años. De hecho, nos hemos convertido en uno de los inversionistas de impacto más grandes de todo el mundo. Hoy estamos muy emocionados de arrancar con el año 2025. Estamos muy emocionados con una serie de eventos que resultan de la colaboración entre los equipos de Academia de Green Banking o de Banca Verde, tanto de Latinoamérica como del Caribe y el mundo. Aquellos que se nos están uniendo por primera vez, pues el Green Banking Academy es nuestra plataforma de creación de capacidades y consejería en todo lo que tiene que ver con cambio climático, así como apoyar todo lo que tiene que ver con instituciones financieras en la transformación de mercados emergentes. Desde que fue creada, que fue en 2018, ya vamos 7 años en este año, la Green Banking Academy ha desarrollado un número de actividades estratégicas con muchísimas de las instituciones financieras del mundo. Ya estamos trabajando con más de 50 bancos hasta hoy día y hemos capacitado alrededor de 50.000 profesionales en finanzas sostenibles. Durante estos años hemos dado la bienvenida, pues, o hoy más bien le damos la bienvenida a la quinta temporada de nuestra serie de webinars o de seminarios web. Ya se nos une una audiencia bastante grande, como les estaba diciendo, tenemos representación de 87 países de todo el mundo. Muchísimas gracias, lo cual confirma el interés que viene creciendo en las personas relacionadas a las tendencias claves y las expectativas de financia climática para este 2025. Eh, Tenemos gente de Europa, Latinoamérica, pues hoy más específicamente representantes del sector financiero de ambas regiones y vamos a explorar tendencias claves y oportunidades para las finanzas climáticas para el 2025. Vamos a hablar un poquitico acerca de las lecciones aprendidas en la COP29 en Bakú, Azerbaiyán, incluyendo el progreso que fue logrado en términos de adaptación climática. También un sector de participación privada y vamos a hablar también de las expectativas de la COP que va a suceder en Belém de Pará, Brasil, el cual tiene un rol crucial en la biodiversidad del Amazonas y de la región. Bueno, ya con la agenda, vamos a hablar un poquito de la agenda de hoy. A ver si podemos hablar un poquito de la COP29 en este momento. Y obviamente, eh, te- desde la perspectiva de la IFC, el sector privado, con la oficial del sector privado o del sector financiero, Leila Hussein Lee. Muchísimas gracias por unirnos, Leila. Y después vamos a tener una entrevista llevada a cabo por Liliana Pozo, nuestra directora de consejería para Europa y Latinoamérica y el Caribe. Va a ser una entrevista con Inés Rocha, nuestra directora regional para Europa, para que revisemos un poquito más de cerca qué aprendimos en 2024 en términos de finanzas sostenibles en la región y las principales expectativas para el 2025 en Europa. Después de la entrevista vamos a tener una discusión abierta, un panel con invitados tanto de Europa como de Latinoamérica y estamos tratando de traer diversas experiencias y expectativas para el año que viene. O sea que este es un panel bastante interesante. De hecho, vamos a hablar de esto después. Vamos a hablar de ahora un par de cosas logísticas, aspectos logísticos del evento. Primero que todo, pues sepan que este webinar está siendo grabado y va a ser publicado en el canal de YouTube del Green Banking Academy, de la Academia de Banca Verde de la IFC. Este evento va a ser llevado a cabo en inglés con traducción simultánea al español y al portugués. Vamos a compartir material y la grabación va a ser enviada a todos ustedes vía correo en los próximos días. Por favor, dejen en el chat
las preguntas que ustedes quieran hacerle a nuestros speakers y al cierre vamos a poner un código QR para que nos dejen su retroalimentación. Mm, Y bueno, habiendo dicho eso, me gustaría darle la bienvenida a Leila Hussein Lee, la cual es la oficial de finanzas climáticas para Europa de la IFC. Vamos a hablar acerca de la importancia de la COP y ella va a compartir con nosotros los principales logros de la COP 29 en Bakú, Azerbaiyán. Y también nos va a dar un preview un preview de lo que vamos a esperar de la COP 30 en Brasil. Muchísimas gracias, Marcela. Buenos días a todos. Espero que puedan ver mi pantalla en este momento. Creo que ya la pueden ver. Sin embargo, díganme si se ve bien. Ah, sí, pero no lo tienes en modo presentación todavía. Si nos puedes ayudar, por favor. Sí, es que el computador es un poquito lento. Me disculpo por eso. No hay ningún problema. ¿Mejor? Nope, no realmente. Por lo menos yo. A ver, voy a volver a compartir. Me disculpan una vez más por el inconveniente técnico. Es que lo que te falta es la pantalla completa. No sé si puedas. Eso creo que se encuentra en la parte inferior derecha. Sí, yo lo estoy haciendo, si no, no sé si puedas ver que el computador está pensando. No, dice que está pensando. Vamos a darle un minutico para ver si nos funciona. Dale, no hay problema. No, todavía no. Eh, no sé si vamos a continuar de pronto así. Ahora se ven las notas. Ahora está un poco mejor, pero no realmente. No. Vamos a darle un segundo mientras piensa, porque lo es. Listo, ya. Muchas gracias. Me disculpo por la demora. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde estén en el mundo. Mi nombre es Leila Hussein y soy la experta de finanzas sostenibles en la IFC. El año pasado fue un año muy importante, ya que yo fui parte de un equipo excepcional, un equipo liderado por Jamie Ferguson y nuestro departamento de negocios climáticos. Y junto con este equipo tratamos de balancear el progreso con los desafíos de acción climática. En mi propia opinión, logramos unos resultados bastante importantes que me gustaría compartir con ustedes. Em, bueno, les voy a poner el escenario. Les voy a dar una visión rápida de la COP 29 y más especialmente o específicamente darles son algunos antecedentes de lo que es la COP, ¿no? Sí, porque pues muchas personas no lo conocen. A ver, ¿qué es la COP? Cuando decimos COP, ¿qué quiere decir? Cuando decimos COP, quiere decir o nos referimos a la UNFCCC. De hecho, es unas organizaciones de negociaciones de acción climática que comenzaron en 1995. Son tres: ambiental, biológica y también acuerdos de comercio. Ahí tenemos representantes de todos los países del mundo. ¿Y qué quiere decir no, no el significado como tal, sino cuán importantes son las COP? Bueno, crean un impulso para negociaciones de política de climática internacional, una plataforma para acuerdos y evaluación de progreso y también representantes de todos los países. Todas las COPs, todas las COPs comenzaron en 1995. A través de todos estos años, COP se ha convertido en una plataforma importante para las discusiones internacionales y negociaciones de políticas climáticas que trajeron que traen casi a todos los países para promover y discutir el progreso en participación climática. Entonces, lo que fue único acerca de la COP 29, ¿qué fue único acerca de la COP pasada? Como ustedes saben, Azerbaiyán es un país de combustibles fósiles y obviamente esto le ponía presión extra al país, ya que el país em,
podría ser considerado por algunos como que de pronto hubiese habido algún conflicto de interés. Y más especialmente tuvimos un horario muy apretado, solo tuvimos 9 meses para prepararnos para esta COP y habían 100 elecciones llevadas a cabo el año pasado globalmente, es en el contexto político, ¿sí? Sin embargo, a pesar de todos estos factores, hicimos un gran evento. Fue percibido como exitoso y fue similar a conferencias similares como la llevada a cabo en Glasgow y en Sharm el Sheikh. Entonces, ¿por qué esta COP fue tan importante? Como ustedes saben, muchas COPs o todas las COPs em, em, fue llevada acá con un equipo financiero. Entonces tuvimos que enfocarnos un poco más en acuerdos globales. ¿Sí? Había muchas cosas en juego, perdón. De hecho, esta COP fue llamada la COP financiera y obviamente esperábamos resultados de unas NSQGs bien ambiciosas en financiación climática, así como una resolución del artículo 6 del Acuerdo de París, lo cual obviamente ponía bastantes tensiones sobre la COP. Ahora, después de difíciles negociaciones, como pueden ver en esta foto, el señor Mukhtar Babayev, copresidente, y el señor Simon Steele se están abrazando y felicitándose en el logro más grande de la COP29, el cual fue la creación de la nueva meta cuantificada colectiva, en la cual era 300.000 millones de dólares anuales de aquí al 2035 para países en desarrollo. ¿Cuáles fueron las necesidades estimadas de financiación? Bueno, son entre 3,1 y 3,5 trillones de dólares requeridos, excluyendo a China. Eh, En general, esta discusión fue llevada más allá y firmamos y lanzamos el mapa de ruta de Bakú a Belén, el cual fue estimado en 1,3 trillones de dólares. Esperamos que esta financiación no venga solo de fuentes públicas, sino que también incluyan fondos privados, lo cual es importantísimo para nuestras actividades. Y otro logro de esta COP es la resolución del artículo 6 con sus numerales punto 2 y punto 4. Por supuesto, el artículo 6 vio muchos cambios durante esta COP, pero me voy a enfocar en el artículo 6,2. El artículo 6,2 tenemos un marco bastante claro que nos va a ayudar a prevenir la doble contaduría, ¿sí? Entre países y optimizar el comercio entre países, permitiéndoles cooperar el uno con el otro en reglas acordadas de transparencia y rendición de cuentas. Con el artículo 6,4, de hecho, fue la primera vez del 2013 que tuvimos un mercado centralizado global para la reducción de emisiones de comercio perdón, para el comercio y reducción de emisiones, permitiéndole no solamente a los países que entidades privadas participen en estas tendencias, sino públicas también. Eso también involucra la participación de PACM o el Acuerdo de Mecanismo de Créditos, el cual es un sistema supervisado por las Naciones Unidas que nos va a ayudar a conectar los mercados globales para asegurar, perdón, que hayan reducciones de emisiones bastante medibles y que sean reales, que sean creíbles. Mientras igual esperamos que los estándares y metodologías a ser finalizadas y también en la primera línea de crédito, la cual no se espera que suceda o que se espera que suceda antes del final del 2025. Esta resolución también se logró. Obviamente, eso va a cambiar el juego en todo lo que tiene que ver con cooperación climática global. Entonces, tenemos otra foto muy interesante con los directores de las MDBs. Aquí vemos que están felices porque juramentaron a financiar con 120.000 millones de dólares anuales de aquí al 2030 para ayudar a los países de ingresos bajos y medios para luchar contra el cambio climático. Entonces, de estas 120 ya tenemos 42.000 millones específicamente para la adaptación o esfuerzos de adaptación en la importancia del tema. ¿Sí? También tuvimos 65 millones del sector privado usando
sus recursos. Leila, estamos perdiendo tu sonido. Estamos perdiendo tu sonido, Leila. Disculpen. ¿Está mejor? Sí. Bueno, ahora miremos a la COP30 de Brasil. Deberíamos enfocarnos en los temas principales que van a ser discutidos. Así que primero que todo, por supuesto, esperamos nuevas NDCs, las cuales van a determinar las contribuciones determinadas de cada país y también planes de adaptación nacional y los cuales van a ser enviados por los países de aquí al próximo mes. Vemos que algunos de hecho ya lo han hecho, por ejemplo, el Reino Unido y Brasil. De hecho, esto va a ser anunciado este año. Otra área de enfoque, la cual fue mencionada con anterioridad, es la adaptación. La adaptación es una de las partes más importantes de la agenda, ya que tenemos una meta global de adaptación. Y obviamente en la COP29 tuvimos el lanzamiento del Baku Adaptation Roadmap, o el mapa de ruta de adaptación a Bakú, ¿sí? Que nos va a permitir a tener discusiones de adaptación junto con cada sesión de la COP. Entonces, después de la COP, vamos a tener discusiones específicas acerca de temas en específico. Más temas se van a discutir. Por ejemplo, eh, el incremento de la financiación a través de poner objetivos y triplicar la capacidad de energía renovable, así como doblar la eficiencia energética para poder contribuir al mapa de ruta de Bakú a Belén que se lanzó en la COP29. No solo eso, sino las expectativas generales para la COP30 son bastante grandes. Para concluir, yo les diría que aquí en Baku, en un tiempo muy corto, tratamos de juntarnos para lograr acuerdos en partes importantísimas de la financiación climática, como las NCQGs y el artículo 6. Recuerden que este es solo el principio. Y ahora quiero hablar con mis colegas de la COP30. Primero que todo, hablar con ellos y desearles muchísimo éxito, muchísima suerte, muchísimo entusiasmo. Obviamente me gustaría verlos. Para que el mundo se junte una vez más y obviamente empuje e impulse estas acciones audaces y soluciones reales para combatir el cambio climático y sus impactos negativos. Muchas gracias por su atención y espero con ansias cualquier pregunta que puedan tener. Marcela, te damos el control ahora a ti. Gracias, Leila. Hay algunas preguntitas en el chat. Si puedes abrir el microfonito un momentico. eh, Algunas de las preguntas que tenemos ahí al final en la discusión abierta. Por ahora, muchas gracias por una presentación tan profunda. Eh, Obviamente vamos a hacer una entrevista, va a ser llevada a cabo por Liliana Ponce. Liliana Pozo, perdón, como estaba diciendo, directora de directora de Consejería para Europa, Latinoamérica y el Caribe, así como Inés Rocha, la directora regional de IFC Europa. Liliana, Inés, bienvenida a las dos. Muchas gracias por unírsenos. Gracias, Marcela. Muchísimas gracias, Inés, por participar en este webinar. Es emocionantísimo tenerte aquí. De hecho, es la primera vez que tenemos un webinar conjunto entre Europa y Latinoamérica con la Green Banking Academy, lo cual me parece maravilloso. Como Leila mencionó, en la COP de Baku, el rol multilateral se ha vuelto importantísimo en términos de financiamiento climático. Desde tu perspectiva, ¿qué nos puedes contar del impacto generado en Europa en el último año en cuanto a todo lo que tiene que ver con financiamiento climático? Muchas gracias. Espero que me escuchen bien. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Genial. Súper. De hecho, yo estoy llamándolos desde Belgrado, donde estaba en el lanzamiento de una alianza para una alianza para financiamiento verde apoyada por el gobierno austriaco.
De hecho, he venido interactuando con bastantes de nuestros clientes en la creación de este tipo de medidas verdes para que sus negocios crezcan. El tema del clima, de darle forma al futuro en los términos de financiamiento climático, está siempre en el centro de nuestras discusiones. Y me encantó ver la foto que Leila puso cuando estuvimos en Baku el año pasado, en la COP29, porque el evento le puso muchísimo enfoque a lo que se puede lograr para Europa. Y por supuesto es un evento global, pero pues también hay un enfoque muy importante en la región donde se lleva a cabo la COP, a pesar de que fue hecho pues en Baku, que no es Europa como tal. Bueno, para darles un poquito de contexto, em, mirando a la situación actual y lo que hemos hecho en el impacto generado en los últimos años y un poquito más allá. Si revisamos la dependencia de combustibles fósiles, pues Europa todavía tiene mucho que recorrer en la descarbonización. Si uno mira países como Polonia, por ejemplo, que todavía dependen completamente del carbón, e incluso aquí en los Balcanes occidentales, donde estoy hoy, la electricidad pues depende completamente de los combustibles fósiles. De hecho, en algunos países, de hecho, dos tercios, tres cuartos, pues dependen de los combustibles fósiles. La medida imperativa para descarbonizar el mundo, de hecho, es más importante aún hoy en día. En particular, dada la situación de la guerra y la agresión a Ucrania, donde Europa como tal está tratando de cambiar y gravitar de la dependencia del gas ruso. Entonces, la vulnerabilidad de las regiones al cambio climático está creciendo y vemos un impacto, por ejemplo, en inundaciones y sequías. De hecho, aquí estábamos discutiendo pues las sequías que están sucediendo. De hecho, hace unos meses viene sucediendo este tipo de inundaciones también en Europa Central. Y obviamente hay unos estimados de daños económicos de 1,3% por año, lo cual es una cifra bastante alta. Entonces, la IFS está trabajando realmente en Europa para acelerar la descarbonización y obviamente el financiamiento climático está en el centro de todo lo que hacemos. Y de hecho hemos podido lograr un porcentaje climático en términos de lo que nosotros hacemos con las personas que hacemos negocios en otras regiones. De hecho, casi 70%. De hecho, vamos por la mitad en este año fiscal. Y solo para darles unas cifras, para que ustedes me entiendan un poco mejor, para el año 2024 en cuanto a compromisos climáticos de Europa, de hecho, llegamos a 1,1 o 1.100 millones para nuestra propia cuenta. Ahora, vamos a hablar de las instituciones financieras, el cual es un elemento clave para nosotros, para taclear este problema del cambio climático. De hecho, lo estamos haciendo de varias maneras. De hecho, uno es el financiamiento y el otro es el financiamiento que hemos hecho recientemente en Europa y de hecho, por ejemplo, en Bakú, Azerbaiyán. De hecho, también firmamos un acuerdo con el banco. eh, Obviamente también firmamos un acuerdo para pymes y compañías. Entonces ese es un lado del financiamiento verde, pero el otro ángulo, el cual es también extremadamente importante, es el trabajo que se está llevando a cabo en términos de taxonomía verde, el cual con instituciones, bancos centrales y de hecho en Bakú hicimos un poquito de trabajo con el Banco Central de Azerbaiyán en términos de taxonomía y pasos de finanzas sostenibles, lo cual obviamente estamos tratando de ayudarle a los bancos para que identifiquen los portafolios verdes, creando estándares, creando capacidades. Interesantemente, de hecho, yo estuve en Rumania la semana pasada, el cual es un país parte de la Unión Europea y obviamente un mercado un poquito más desarrollado en comparación con los mercados que los cuales operamos en Europa. Pero si miramos al portafolio del banco, solo 1,6 de ese portafolio es de hecho verde. Y obviamente queremos que los bancos puedan identificar qué ya es verde y qué puede ser más verde en sus portafolios. Estamos trabajando con el sector financiero, en particular con Europa. De hecho, estamos
haciendo mucha innovación en términos de herramientas de financiamiento climático. También hemos hecho, obviamente, hemos creado bonos, perdón, de sostenibilidad, bonos los cuales obviamente están llamados a cabo con todo lo que tiene que ver con transferencia del riesgo a los bancos y obviamente los cuales pueden ser también usados para desplegar programas verdes. Ejemplos muy concretos para darles un rango de diferentes inversionistas. ¿No? Por ejemplo, para el país de Georgia hicimos el bono sostenible de 10 millones de euros en Kosovo, el país de aquí al lado, y también hicimos un préstamo de 5 millones a otros países como Croacia también. Por ejemplo, a Croacia le dimos fue el primer bono de preferencia verde senior. Estamos también trabajando con partes interesadas, como por ejemplo como BNP Paribas también, para crear nuevos proyectos de financiamiento climático, etcétera, etcétera. Y también estamos trabajando en, en estos instrumentos elegibles a través de la región aquí en Serbia, por ejemplo, donde estoy yo. Estamos invirtiendo en las primeras MRLs también para apoyar el financiamiento climático. Entonces, básicamente esto es para darles unos ejemplos, ¿no? Y la importancia del trabajo que estamos haciendo con el sector financiero para una economía más verde. Gracias, Inés. Mencionaste muchísimas cosas, mencionaste cosas importantísimas que lograron en el 2024. Obviamente mencionaste los problemas complejos como la descarbonización de una región como Europa Oriental, la vulnerabilidad al cambio climático y cómo abordamos esa vulnerabilidad. Y luego la dependencia del petróleo, ¿no? En términos de cómo diversificamos en Europa esa dependencia del petróleo, por supuesto, pues hay oportunidades de financiamiento y hemos venido trabajando a través de los sectores. Pero aparte de estos ejemplos que tú nos mencionaste, mirando al 2025, ¿cuál sería el desafío más grande y tal vez la oportunidad? Porque los desafíos siempre son oportunidades. ¿Qué observas tú para el 2025 en términos del desarrollo global? Bueno, parte del desafío es la conexión a la creación de capacidades y obviamente tener el marco institucional apropiado que pueda apoyar el financiamiento climático y el desarrollo del mismo. En Europa siempre hemos decidido que es importante continuar el trabajo que estamos haciendo con las autoridades de los gobiernos, bancos centrales, obviamente como mencionamos, para dar de un ejemplo, al trabajo que hicimos con Azerbaiyán, con la taxonomía verde. Y seguimos oyendo, de hecho, de nuestros clientes y de negocios, los cuales nos cuentan que necesitamos un marco institucional apropiado para que nos permitan entrar a esa dirección verde, poniendo estándares, la taxonomía correcta para el reconocimiento de incentivos y otras cosas. El segundo aspecto tiene que ver con la creación de capacidades dentro del sistema financiero y los bancos como tal. Estamos haciendo bastante trabajo con nuestros bancos socios e instituciones en términos de ayudarles a que puedan identificar estos proyectos verdes y que nos que nos ayuden a entender qué constituye un proyecto verde. Entonces, por ejemplo, la creación de capacidades técnicas eh, con servicios de consejería para instituciones financieras y otras cosas. A ver, el tercer punto sería una conciencia general de las oportunidades y como esta sesión de hoy, la cual habla exactamente de eso. Entonces, juntar a nuestros clientes, compartir el conocimiento de lo que se está haciendo en otras regiones y obviamente aquí yo creo que la IFC ofrece una transferencia de conocimiento única porque operamos globalmente y podemos revisar obviamente todo lo que tiene que ver con los bonos de diversidad que se han llevado en Latinoamérica y mostrárselo a países europeos y otras regiones para su instauración y para que se inspiren también. Entonces, es una transferencia de conocimiento continuada, conciencia de creación de capacidades y redes e intercambio de experiencias. Me parece que eso ha funcionado, ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado.
también hay un poquito de, pues, enfoque en Europa, ¿no? De hecho, hay mucho impulso, de hecho, en particular países que no son de la Unión Europea, de hecho, en los Balcanes orientales que están tratando de, están tratando, o hay, están tratando de tener más contexto regulatorio de la Unión Europea en la conversión de sus negocios a negocios más verdes. Gracias, Inés. Última pregunta y no te molestamos más. Para el 2025, ¿cuáles son tus expectativas y prioridades claves para la IFC en Europa? Bueno, definitivamente descarbonización es importantísima y la descarbonización no solamente para continuar trabajando con la selección de negocios que ya son conscientes. Para darte ejemplo, en las conversaciones que yo he tenido, por ejemplo, hoy, hemos, por ejemplo, visto compañías que quieren expandirse para poner, de pronto poniendo altos estándares de políticas amigables al clima, certificados, también, obviamente, sectores que usen más carbón, que tengan más cobertura. Entonces, por ejemplo, las acereras es difícil. Entonces, queremos hablar con esas industrias, trabajando mucho con los bancos, con negocios con los perdón, bancos con los cuales hacemos negocios y obviamente la financiación intermedia, el cual es un mecanismo excelente para propagar nuestros esfuerzos verdes. Esto puede ser hecho, de hecho, hecho por regiones, de hecho. Por ejemplo, yo opero bastante en Ucrania, donde el sector energético ha sido bastante afectado y estamos trabajando con bancos eh, creando esfuerzos de eficiencia energética y también tipos renovables de energía. Por ejemplo, estamos brindando a los negocios pequeños, por ejemplo, paneles solares pequeños, por ejemplo, maneras alternativas eh, o alternativas a la dependencia del gas. Entonces, ese es el tema de la energía y la descarbonización, el cual está a través de todos nuestros países y proyectos ya sea que estén siendo acelerados, porque es un tema de seguridad, como se tiene, por ejemplo, en Ucrania o, por ejemplo, en Moldavia, pero también lo que hemos visto, por ejemplo, en el en el Cáucaso, por ejemplo, Azerbaiyán, el cual también está buscando la diversificación de su economía, pero también ha hecho juramentos y compromisos en términos de la reducción de gases de efecto invernadero y el incremento de renovables. De hecho, estamos trabajando mucho en el trabajo y la inversión en infraestructura, en energías no renovables. Por ejemplo, o energías renovables, perdón, estamos también mirando cómo trabajamos con plantas eólicas, por ejemplo. También estamos mirando nuestras primeras subastas, estamos abriendo porciones de mercado para energía renovable. Entonces, obviamente, es una prioridad, por ejemplo, los parques eólicos, es una prioridad que aplica un filtro de un enfoque selectivo para nuestras inversiones. Muchas gracias, Inés. Sí, la descarbonización, la energía, las oportunidades para el sector financiero alrededor de estos temas eh, para Europa, que me parece que va a ser clave. Inés, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu participación, muchas gracias por esas ideas, por esos comentarios. Para esta audiencia es completamente invaluable. Muchas gracias, Inés. Vamos y volvemos con Marcela. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias, Liliana, por esa conversación. Creo que también es una conversación muy interesante. De hecho, hablaste de temas muy importantes que vamos a tener en la siguiente discusión en el panel que vamos a tener. Gracias de nuevo y vamos a presentarles a los invitados para la discusión abierta que vamos a tener. Nuestros siguientes invitados vienen de diferentes mercados, diferentes organizaciones, tienen un rango amplísimo de experiencia y perspectivas. Deberíamos, o ellos van a compartir con nosotros sus ideas, sus opiniones desde la perspectiva de sus organizaciones.
Voy a agregar una cosita también porque ha sido mencionado, perdón, en la entrevista anterior que el sector financiero es importantísimo y obviamente el sector financiero es responsable de canalizar el 70% del capital que necesita fluir para los esfuerzos de adaptación y mitigación del cambio climático. Entonces, el rol del sector financiero es importantísimo. Voy a presentar primero a Rustam Tahirov, director del sector financiero para el Departamento de Desarrollo Sostenible del Banco Central de Azerbaiyán. Bienvenido, Rustam. Tenemos a Juliana Tiva, directora de la División de Financiamiento de Impacto Positivo Ambiental y Social del Banco BRD de Rumania. Juliana, bienvenida. Tenemos a Luisa Sidonio Rodríguez, directora de proyecto para el Plan de Transformación Ecológica del Ministro de Finanzas, del Ministro de Finanzas de Brasil. Ahora tenemos a Heide Irais Katmakia, la cual es una analista de negocios climáticos del Banco BV de Brasil. Y tenemos a Rong Sang, la coordinadora global de la red de la red de finanzas y banca sostenible, la SBFN. A todos, muchas gracias por unirse esta mañana. Les agradecemos por su tiempo y gracias por compartir los 6 temas que vamos a discutir. Uno, el trabajo que ustedes hacen en términos de cambio de finanzas climáticas, perdón. Dos, las tendencias claves que han identificado en el último año y sus expectativas para el 2025, tanto en Europa, Latinoamérica y el Caribe. Recuerden para la audiencia, recuerden que el chat está abierto. Por favor, siéntanse libres de usarlos. Si tienen alguna pregunta para nuestros panelistas, obviamente, pregunten, por favor. Y habiendo dicho esto, voy a comenzar esta conversación con Ron. Hola, Ron. Bienvenida a esta discusión. Y a medida que vamos terminando, pues como mencionó Inés también, acerca de la importancia de este trabajo mundial que se está haciendo en finanzas climáticas y finanzas sostenibles en general. A medida que terminamos el año pasado y mirando hacia adelante en 2025, ¿cuál crees que son las oportunidades y tendencias en cuanto a finanzas climáticas sostenibles en los mercados emergentes, particularmente las dos regiones que están acá, Latinoamérica, el Caribe y Europa? Em, También, como fue mencionado, hay un interés cada vez mayor en los términos de alineación a estándares internacionales, así como la implementación de marcos de finanzas sostenibles a través de diferentes regiones. Entonces, ¿cuáles serían tus ideas claves y los beneficios de alinear estos marcos? ¿Cuál crees tú que será la alineación en términos de taxonomías y cómo van a informar todo lo que tiene que ver con finanzas climáticas en el sector financiero y cómo pueden esas alineaciones ayudar a impulsar la inversión y promover el financiamiento climático? Muchas gracias por esa presentación, Marcela, y a todos, pues bueno, muy buenos días. Para mí es un honor unirme a este webinar y a este panel con estos tan distinguidos panelistas. La presentación que hizo Leila, la COP29 y las conversaciones que tuvimos, también Liliana y Inés, también nos brindan un marco valiosísimo para este panel y también para mostrarles la importancia del ambiente, de la política ambiental. Marcela, como tú mencionaste, también la capacidad del mercado en finanzas climáticas. En cuanto a esta conexión, pues mi contribución al panel, pues nos vamos a enfocar un poquito más, me voy a enfocar en compartirles a ustedes las oportunidades y tendencias de finanzas climáticas que hemos visto, que hemos llevado a cabo con mi colega Delma y yo. Bueno, primero que todo, ¿qué es SBFN? SBFN es el conocimiento y una plataforma de creación de capacidades y conocimiento para la financiación, eh, para la financiación y las alianzas con bancos para crear sociedades público-privadas. Juntan 96 instituciones miembro de 72 países que representan 92% de todos los bancos. También tienen activos en el mercado emergente y tenemos una masa crítica. De hecho, el secretariado de CFN de la IFC y el conocimiento es importantísimo. Tenemos varios miembros, los cuales tienen una meta clara a través de algunos objetivos, a través de los desempeños y también hay una oportunidad para incrementar el capital que fluye hacia estas actividades, tanto sociales, ambientales y climáticas. De hecho, eh,
llevamos 12 años en los cuales llevamos trabajando y quiero resaltar a un dato basados en nuestro informe del año pasado. u- Más de 400 marcos de políticas financieras han sido lanzados en nuestros países SBFN y 759.000 millones en bonos temáticos han sido emitidos a través de 45 países miembros hasta el 2023. Siguiente diapositiva. Me gustaría también volver a la pregunta de Marcela, me gustaría resaltar 5 tendencias claves de estos marcos de política de financiamiento sostenible y climático. Primero que todo, hay un desarrollo en estos marcos que se están expandiendo con la adopción de un enfoque o de enfoques más holísticos. ¿Sí? En los últimos 2 años se ha vuelto una tendencia. Se ha vuelto un paquete de políticas que cubre tanto los riesgos y las oportunidades de las finanzas sostenibles climáticas y están cubriendo todos los aspectos de los ecosistemas financieros de la banca a los mercados capitales. Segundo, implementación exitosa tanto de acciones industriales y regulatorias para mejorar la aplicación, incentivos o la incentivación, adopción, creación de capacidades y promoción de colaboración. ¿Sí? Obviamente la creación de capacidades es importantísima y también, obviamente, la promoción de la colaboración tanto pública como privada y dentro del país hemos visto través de diferentes ministerios, trabajado con varios para lograr eso. Tres, integración de estos marcos, los cuales han sido optimizados y los cuales han sido puestos ya en un enfoque o en un escenario más amplio a través de los países de SBFN como una base para permitir las finanzas sostenibles y prevenir lo que tiene que ver con el greenwashing. ¿Sí? Y por último, pero no menos importante, obviamente el incremento en la emisión de directrices de bonos temáticos y taxonomía de finanzas sostenibles, nos conectan interoperabilidad y comparabilidad. También hemos visto otro progreso, etcétera, etcétera, lo cual son bastantes tendencias que son muy importantes. Este marco de SBFN desarrollado por los Estados miembros ofrece una única metodología para medir el progreso de los miembros colectivos sistemáticamente a través de 3 pilares. Uno, la integración de SGN. Segundo, la gestión de riesgos climáticos y naturales. Y el tercero, la sostenibilidad del financiamiento. Sí, obviamente no vamos a entrar en todos los detalles. Toda la información está capturada en nuestro sitio web de CFN y también en nuestro nuevo portal web, el cual les puede mostrar toda esta información. Vamos a hablar de estudios de caso en Latinoamérica y en Europa. Tenemos 44 instituciones miembros a través de 37 países. Y estas diapositivas muestran casos de 2 países, Colombia de Latinoamérica y Georgia de Europa. Ambos países han llegado a una etapa avanzada del desarrollo de políticas de financiamiento. Obviamente no podemos entrar en los detalles de los 2 casos, pero como obviamente ven que son diapositivas llenas de cosas, tranquilos que se las vamos a compartir, pero en general quiero resaltar a estos 2 países los cuales han desarrollado marcos regulatorios exhaustivos en todo lo que tiene que ver con cambio, con finanzas climáticas y riesgos relacionados a la naturaleza, biodiversidad, taxonomía e instrumentos de financiación, así como han promovido al sector, a la colaboración público-privada para la implementación de políticas, logrando un progreso continuado guiado por mapas estratégicos, mapas de ruta estratégicos. Las instituciones financieras de ambas regiones deberían responder a estas políticas con un sistema de gobernanza estratégico, políticas, procedimientos y la capacidad de implementación e innovación de las mismas. Segunda pregunta. ¿Cuáles son el marco de políticas claves de los cuales veníamos hablando en cuanto a taxonomía, interoperabilidad, la cual es la palabra clave? Hoy en día la palabra de moda, y quiero resaltar 2 estándares de política que se están volviendo más y más importantes en estas regiones, en lo cual tenemos obviamente que son bastante desafiantes para las instituciones financieras para que los naveguemos y queremos brindar obviamente ideas, esperamos que nos ayuden. Primero, la taxonomía, como mencionamos, la taxonomía, pues la mencionamos anteriormente en cuanto al número de iniciativas durante la COP.
los miembros de SBFN son un componente crítico de la estrategia nacional financiera, ¿sí? Y obviamente es una herramienta esencial para el sector financiero para identificar proyectos, activos y actividades que clasifiquen como verdes o socialmente inclusivas o sostenibles. A pesar de que la mayoría de la taxonomía comenzó con un enfoque primario en la mitigación del cambio climático, hemos visto que esto se ha venido expandiendo en los países para incluir temas como género, educación, salud en los últimos 2 años. Obviamente, hay una necesidad crítica para que haya una interoperabilidad y alineación de todas estas taxonomías, las cuales vamos a ver en las próximas diapositivas. De nuevo, son diapositivas llenas de información, pero de verdad hicimos un mapeo bastante rápido de las taxonomías globales, regionales y nacionales. Mapeamos 62 taxonomías a través de 6 regiones, a través de 10 redes globales. Estas taxonomías son desarrolladas por instituciones globales como la CBI, el IFC, ISMA y MDB. Eh, Mapeamos las 6 taxonomías regionales, por ejemplo, la Unión Europea, Latinoamérica y también países de la ASEAN, eh, países del continente asiático. También eh, hicimos 10 marcos globales para ver la taxonomía de bonos climáticos, la guía de referencia de finanzas y biodiversidad y cómo implementarlos. Mejoramos la interoperabilidad y la alineación de la SBFN en sociedad con el Banco Central de Azerbaiyán. Eh, Obviamente, las finanzas sostenibles apoyadas por la Unión Europea y por el PNUD. Lanzamos, de hecho, un mapa de ruta para promover la interoperabilidad y la compatibilidad de este tipo de financiamiento. Las taxonomías durante la COP29 que mencionamos anteriormente, de hecho, son estas. De hecho, con Ruston, que desde allá hicimos este trabajo, el cual es un miembro de este panel también, Rustam. Y un tema de diapositiva. eh, Diría que es la más importante y la más desafiante, lo cual es cómo creamos los informes, cómo reportamos lo que estamos haciendo, cómo alineamos esta creación de informes y cómo divulgamos estos marcos. Tenemos algunos desafíos. Estos marcos están evolucionando, pero los datos creíbles en su implementación e impacto son bastante limitados. Hay una necesidad para un monitoreo fortalecido, reportando, informando y divulgando requerimientos para de manera sistemática rastrear la adopción de las instituciones financieras de este marco, de esos marcos de políticas y su impacto, lo cual tiene también una capacidad limitada en los recursos de las EMDS. Pero ¿cómo vamos a seguir adelante? Pues estamos haciendo referenciación y estudios de referenciación de los 30 miembros para también para reportar y divulgar estos marcos y guías. Vamos a desarrollar también una caja de herramientas de informes para capturar un enfoque común, desarrollar estas plantillas y el trabajo que estamos haciendo. Estamos trabajando también con la FC, en el cual firmamos un memorando de entendimiento con un enfoque en la creación de capacidades, en el apoyo a los Estados miembros, en su interoperabilidad en la alineación con estándares internacionales. Para concluir, termino mi presentación y bueno, espero que les hayamos brindado ideas bastante útiles y los recursos para las instituciones financieras para que naveguen este paisaje político y le informen a la institución financiera de su preferencia para poder lograr estos esfuerzos. Gracias, Ron. La presentación va a ser compartida con ustedes. Van a tener muchas fuentes y recursos disponibles. De hecho, como les anticipamos anteriormente, como les dije por Ron, y vamos a ir a Rosan para hablar un poquito más acerca del sistema de finanzas globales y de interoperabilidad, perdón, del sistema de finanzas globales, el cual fue uno de los temas claves de la COP29, Rustam, ¿cierto? ¿Será que nos puedes contar un poquito más acerca del rol del Banco Central en todo lo que tiene que ver con la taxonomía, la interoperabilidad y qué significa eso? ¿Cuál es el impacto potencial de esta iniciativa en particular al nivel global? Gracias, Marcela, por invitarme a participar en este tema, en este webinar tan importante. Mi nombre es Rustam Tahirov. Trabajo en el Banco Central de Azerbaiyán como director del
Departamento de Desarrollo Sostenible para el sector financiero. Para responderte la pregunta, vamos a hablar de los resultados del COP29 primero que todo. Obviamente hemos logrado bastantes logros. Hemos llegado a logros importantísimos en esta COP. Hemos hecho un gran avance. Por ejemplo, llegamos al acuerdo para el financiamiento para países en desarrollo, incrementándonos en la meta de 100.000 millones a 300.000 millones anuales para el 2035. Otra meta igualmente importante es el incremento del reconocimiento de la importancia de la interoperabilidad dentro del sistema global financiero, del cual Ron acaba de hablar. Y por la primera vez en la historia, la interoperabilidad de las taxonomías de finanzas sostenibles fueron configuradas o fueron puestas en la agenda central de la agenda COP. El Banco Central de Azerbaiyán, de hecho, estuvo al frente de esta iniciativa, haciendo esfuerzos junto con socios internacionales, como nombramos anteriormente, como mencionó Ron, la IFC, la SBFN, IPCF, el PNUD, para lanzar un mapa de ruta para avanzar la interoperabilidad y compatibilidad de la taxonomía de finanzas sostenibles. ¿Por qué la taxonomía y la interoperabilidad es tan crucial e importante en el logro de nuestras metas? Bueno, nosotros sabemos que hubo un consenso bastante amplio para que el sector privado tiene que jugar, o de que el sector privado tiene que jugar un rol más importante en la transición financiera a una economía baja en carbono. Para esto, obviamente, la credibilidad de los productos de inversión sostenible y las estrategias de la misma son importantísimas. Obviamente, las taxonomías financieras sostenibles brindan un lenguaje común para los inversionistas y otros participantes del mercado, ayudando a evaluar si las inversiones cumplen con los estándares de sostenibilidad robustos y se alinean con los compromisos de políticas desde una perspectiva global. Las taxonomías son más valiosas cuando son similares en su estructura, cuando tienen objetivos alineados, cuando se emplean cuando emplean un sistema de clasificación comparable que sea fácil de entender, ¿sí? Sin embargo, hoy múltiples taxonomías y estándares a través de las jurisdicciones han llevado a la fragmentación del mercado, a inconsistencias y a costos incrementados de transacciones para los participantes del mercado. Esta fragmentación ha hecho que sea mucho más difícil movilizar las finanzas climáticas de manera eficiente, así como incrementar el riesgo de greenwashing. Para abordar y contribuir a una solución a estos problemas, pues el Banco Central de Azerbaiyán, junto con sus socios internacionales, iniciaron un mapa de ruta para mover hacia adelante la interoperabilidad y comparabilidad de sus taxonomías financieras sostenibles. Voy a profundizar un poquito más en este momento. A ver, o para mostrarles qué significa esto y resaltarles unas iniciativas que tenemos. Primero, tenemos la armonización del sistema de clasificación industrial, el cual es uno de los objetivos del mapa de ruta. Como sabemos, actualmente las diferentes taxonomías usan diferentes clasificaciones industriales. Por ejemplo, GICS, ISIC y otros. Estas diferencias crean barreras de armonización. Nosotros, junto con nuestros socios, creemos que alinear la taxonomía junto con sistemas de clasificación comunes de manera significativa reducirían los costos de transacción y mejorarían la compatibilidad para nuestros inversionistas internacionales. Otro elemento clave es el desarrollo de una lista de actividades centrales económicas. Y en cuanto a esto, pues, este elemento está basado en, obviamente, una iniciativa bastante loable de la IPCF, la cual es la Plataforma Internacional de Financiamiento Sostenible y una taxonomía de aspectos comunes, la cual analiza las diferencias y similitudes entre las taxonomías de la Unión Europea y de China.
No busca establecer una taxonomía en común, pero sí brinda un estudio de caso de cómo comparar las taxonomías y las actividades dentro de cada una de ellas. Es un punto de inicio, perdón, para agregar nuevos países, nuevas jurisdicciones y obviamente contribuir a la interoperabilidad. Otra área de tamizaje importante, la cual es importante para una taxonomía financiera sostenible, mientras sabemos, o a pesar de que sabemos que algunas variaciones en los sistemas técnicos de tamizaje son inevitables, pues a través de un enfoque común de metodología, de transparencia, pues esto causaría que mitiguemos inconsistencias y facilitemos el flujo de financiamiento financiero verde. Por último, me gustaría enfatizar las actividades de transición. La mayoría de taxonomías existentes siguen un enfoque binario, ¿sí? Green or not green, verde o no verde. Esto ha resultado, por ejemplo, en que la mayoría del capital sea dirigido a actividades que ya son bajas en carbón, con inversión limitada en esfuerzos transicionales para industrias que sí usan bastante carbono. A través de este mapa, junto con socios, estamos comprometidos a desarrollar un enfoque común para desarrollar taxonomías de transición, para lograr la transición de sectores que usan mucho carbono. En conclusión, reducir las inconsistencias y brindar alineación a través de las taxonomías puede llevarnos a crear un sistema financiero global más transparente, más eficiente para movilizar los recursos necesarios para lograr las metas a las cuales nos comprometimos en los acuerdos de París. Obviamente, el Banco Central de Azerbaiyán, junto con socios internacionales, nos mantenemos comprometidos a avanzar en esta agenda y trabajar de manera colaborativa con socios internacionales para asegurar una implementación efectiva de este método. Voy a detenerme ahí. Gracias por su atención. Gracias, Rustam, por esas ideas, por el trabajo que están haciendo con Azerbaiyán el año pasado. Y yo creo que eso nos da algo de espacio ahora con Luisa eh, en Brasil. Luisa, cuéntanos un poquito acerca de la transformación, del plan de transformación ecológica. ¿Qué significa eso en términos de las metas y la agenda del 2025? Muchas gracias por la invitación, Marcela, y gracias a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén. Sí, por supuesto. A ver, creo que primero es importante resaltar que es la primera vez, por lo menos en mi conocimiento, que un plan ecológico sea parte del Ministerio de Finanzas, ¿sí? Obviamente, o el Ministerio de Hacienda. Obviamente, em, esto no es solamente un plan ambiental. La idea acá es que nosotros usemos esto como un nuevo modelo para el desarrollo económico y social. Y uno, obviamente, que sea amigable al ambiente. Un plan que vea la naturaleza y el ambiente como aliados y no como enemigos, especialmente considerando todas las oportunidades que tenemos aquí en Brasil. Pero no, la idea acá no es usar nuestros recursos naturales eh, y nuestro potencial de una mala manera. Entonces, queremos usarlo de manera sabia, ¿no? Entonces, ir más allá de la producción, por ejemplo, de commodities, usando innovación tecnológica, desarrollando enlaces estratégicos en cadenas de valor, biotecnología. Esa es la idea acá, detrás de este esfuerzo, como dijimos, a través del Ministerio de Hacienda. Eh, de hecho, el plan tiene ciertos objetivos. Uno es crear empleos verdes, ¿sí? Obviamente, esto hecho dentro de una base sostenible ambiental y también promover la justicia social. Este es un plan que
tiene que tener una mejor distribución de los ingresos y beneficios que le beneficien realmente a todos. El plan está estructurado en 6 pilares. El primero, finanzas sostenibles, que sea más horizontal. El segundo sería mejorar la capacidad tecnológica. Como mencioné anteriormente, la idea aquí no es solamente estar simplemente producir commodities, eh, eso es muy importante. El tercero es bioeconomía y sistemas de agroalimentos o agroalimentarios. La cuarta es la transición energética. La quinta es economía circular. Y la sexta y última es infraestructura y adaptación verde. Aquí en el webinar enfatizamos es la importancia de esto. Y lo que tenemos aquí, las metas más importantes para el 2025, nuestro plan, pues son importantes. Bueno, hace una semana o hace 2 semanas más o menos, mi ministro Fernando Daillín presentó los 25 temas más importantes en la agenda del Ministerio de Hacienda y 9 de ellos tenían que ver con el plan de transformación ecológica. Entonces voy a hacer una revisión o les vamos a mostrar un panorama bastante rápido de los puntos. El primero es asegurar los bonos sostenibles. Obviamente, eso fue un highlight, eso fue algo que hubo que se resaltó en ese momento. Los bonos sostenibles y como dijimos anteriormente, ya habíamos emitido 2 veces este proyecto de ley desde 2020, 23 y 24 también escogimos nuestros bonos sostenibles soberanos, el cuales son 2.000 millones de dólares, y la idea es mantener los recursos de estos bonos, los cuales vayan al Fondo Climático Brasileño. Nuestro fondo climático está manejado por la BNDES, el Banco de Desarrollo Brasileño, relacionado a la transformación ecológica y sus pilares. El segundo es em, avanzar la implementación del mercado de carbono. De hecho, ya se pasó una ley el año pasado en diciembre, el cual creaba un mercado de carbono regulado, de carbono regulado en Brasil, también incluyendo obviamente un límite de emisiones y un mecanismo de precios, el cual fue sancionado al final del año pasado. Este año la idea es trabajar en regulaciones de ley que también permitan esta estructura. El tercero, inversiones DECO. De hecho, tuvimos una subasta, creo que fue en octubre del 2024. Es un programa de fluctuación de moneda, también para poder movilizar inversión extranjera. Así que la primera subasta se hizo en el final del 2024 y esperamos que haya nuevas subastas en este año y también la regulación de los tratados y las 3 sublíneas que están ahí porque pues obviamente estamos usando finanzas mezcladas para esto. El cuarto es preparar un acuerdo público para contenido doméstico, usar pues compras públicas y financiamiento para priorizar los equipos y servicios aquí en Brasil. Adoptamos reglas contenidas para el 2024 y las políticas que hemos tenido, por ejemplo, en nuestros paquetes y también para los fondos regionales que tenemos. Entonces, la idea es mantenerlo. La quinta es la implementación de la taxonomía sostenible brasileña para, como fue resaltado por Ron y por Rustam. Obviamente esto es bastante clave, entonces estamos creando esta clasificación en el caso de Brasil. eh, para temas ambientales y sociales. Debería ser obligatorio en Brasil. En Brasil no es voluntario, es obligatorio. Y entonces, por ejemplo, los impuestos y la consulta pública, pues son obligatorias y están programadas para el segundo semestre de este año. La sexta es la política para atraer a los centros de datos dentro del marco legal de inteligencia artificial en Brasil. La idea es poner criterios sostenibles, atraer centros de datos en Brasil o data centers para hacerle contrapeso a esto. Eh, También el plan de Ginevagro, el cual eh,
lo cual le llamamos el plan de cosecha y tener obviamente criterios más sostenibles. Hemos venido haciendo eso en los últimos 2 años y la idea es mejorar y hacerlo más y más. La octava es la plataforma de transformación ecológica del clima brasileño que le llamamos BIP. Es una plataforma siendo gestionada por el Banco de Desarrollo brasileño y la idea es conectar las tres áreas principales, soluciones basadas en la naturaleza, bioeconomía perdón, industrias bajas en carbono, así como transición energética. De hecho, ya tenemos una red de financiadores, tenemos proyectos con un valor de 12.200 millones de dólares. Y por último, pero no menos importante, el la iniciativa de bosques tropicales Forest Forever. Nuestra meta principal es que en la COP30 pues hagamos un esfuerzo colectivo con unos países, también con el Banco Mundial, y la idea es tener su apoyo, tenemos su apoyo de hecho, lo cual nos sirve un montón, y la idea es crear un fondo global para compensar y pagar a los países que preserven sus bosques tropicales y subtropicales. Muchas gracias. Gracias, Luisa, por esa presentación tan exhaustiva de lo que tu país está haciendo. Estaba en Latinoamérica el año pasado. La COP en biodiversidad fue en Cali, Colombia. Eh, y tal vez tendríamos que comenzarnos a preparar en la COP para comenzar a hablar de biodiversidad. Muchas gracias. Eh, obviamente tenemos nuestros miembros aquí. Vamos a resaltar aquí. A causa de eso, pues obviamente demostramos dos países, Colombia y Georgia, pero en esa área consolidada, pues tenemos una matriz de redes como Brasil, por ejemplo, en términos de esto. Bueno, gracias, Lisa. Luego tenemos la visión de los bancos centrales y volviendo al sector privado con Juliana. Gracias, Juliana, por unírtenos. Juliana, perdón. Y tenemos una pregunta importante para ti. ¿Cómo se ve eso para ustedes en términos de financiamiento sostenible para Rumania? Y específicamente, y voy a complementar con eso, ¿cuál es el rol del BRD? ¿Qué rol has asumido tú o han asumido ustedes en finanzas sostenibles en Rumania, el Banco Central de tu país? Muchas gracias, Marcela, por esa presentación y por esas preguntas. Muchas gracias a todos. Para mí es un placer ser parte de esta discusión hoy y si tengo que complementar eh, todo lo que ha sido presentado en las diferentes geografías y para enfatizar en nuestro mercado rumano, vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a comenzar con un contenido, un contexto general. Eh, obviamente tenemos o sabemos que Rumania es un país de la Unión Europea el cual está comprometido al Acuerdo de París y vamos a ser un contribuyente a los objetivos europeos generales, los cuales le apuntan a llegar a la neutralidad climática en 2050. Y también en el 2030, y también el compromiso del 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En este contexto, eh, obviamente progresivamente se desarrolló. Sin embargo, sigue creciendo. ¿Por qué? Pues las siguientes necesidades, las cuales se esperan para diferentes propósitos, ¿sí? Lo cual significa que van a ser 16.000 millones de euros, los cuales se necesitan de aquí al 2030. Y si vemos cómo se desarrolló el año pasado nuestro mercado en términos de finanzas sostenibles. Eran 60.000 millones de la cifra anterior, lo cual es impulsado por instituciones financieras como internacionales como el FSI y también el sistema de la banca privada. Y también quiero mencionar que esto contribuye a este
desarrollo de financiamiento sostenible a través de la movilización de fondos a través de diferentes fuentes y el hecho de que observamos eh, bonos emitidos particularmente para este propósito es un indicativo de que es un ejercicio cual le apunta a incrementar la transparencia de los mercados y adoptar los estándares reconocidos internacionalmente y todos estos elementos de finanzas sostenibles que están siendo promovidos en nuestro mercado. Solo para darles una cifra, el nivel de préstamos verdes registrados en nuestro mercado el año pasado hasta septiembre eran 1.200 millones de euros, de acuerdo al último informe de nuestro regulador rumano. También queremos resaltar que el año pasado observamos el bono soberano verde emitido en nuestro país inicialmente por 2.000 millones de euros, seguido por otros emisores que incrementaron esa cantidad de manera pues dramática en el buen sentido y creemos que eso representa o crea la base para otras transacciones similares, ¿sí? Obviamente, estoy hablando de la experiencia de nuestro mercado. Y eh, el marco soberano verde también puede ser una inspiración para otros emisores privados que puedan de pronto interactuar con los mercados capitales internacionales. En términos de clases de activos, diría yo que algunos de ellos son más prevalentes en nuestro mercado. Estos están principalmente siendo representados por productos de energía renovable, la inversión en edificios o construcciones verdes, tipos de productos y servicios, eficiencia energética, obviamente vivienda sostenible y de bajo costo, para mencionar algunos de ellos. Yo creo que eso también fue mencionado por Inés, el hecho de que los instrumentos de sostenibilidad enlazados a los instrumentos, los cuales de manera incremental se han desarrollado en otros mercados, los cuales es el mismo caso para Rumania. Entonces estamos viendo ese tipo de instrumentos los cuales complementan el esfuerzo verde y la oferta verde tanto en términos del mercado bancario, pero también el mercado capital. También tenemos que decir que la demanda viene también de las grandes corporaciones. Sin embargo, hay un interés general no solamente de los prestamistas, sino también de las compañías para tener este tipo de instrumentos, ¿sí? Los cuales promueven obviamente las alianzas con las pymes y por supuesto los instrumentos que abordan las necesidades de los individuos, de los entes privados y de los clientes al por menor. En términos del rango de productos en 2024, hemos visto mucha diversificación de este tipo de productos. Em, Obviamente, si hemos visto más préstamos o bonos, los cuales clasificaban o eran etiquetados como verdes o sostenibles, lo que sea, los cuales estuviesen enlazados a estas iniciativas, pues el año pasado notamos un crecimiento de cartas de garantía etiquetadas como verdes en cuanto a instrumentos de financiación de comercio. Em, entonces, yo también quiero terminar con un pantallazo de nuestro mercado y reiterando lo que dijo Inés, eh, el nivel y proporción de financiamiento verde con los activos totales del portafolio del banco, el cual es un rango de
1.6 o 1.600 millones de euros. De hecho, es algo válido para Rumania, es 1.4 en nuestro caso, y esto es representado por el indicador que fue publicado el año pasado en la tasa de activos verdes bajo la taxonomía de la Unión Europea. Y volviendo a tu pregunta, lo que nuestro banco está haciendo aquí en Rumania, eh, digamos, eh, lo que ha traído esa contribución a ese desarrollo, pues yo diría que nosotros desde el principio del desarrollo de este instrumento de financiamiento sostenible, hemos mostrado bastante interés y nos hemos comprometido con una gran cantidad de dinero para esto, para este tipo de financiamiento. De hecho, tenemos objetivos claros para lograr eso. Em, de hecho, 1.000 millones de euros para este tipo de producción, este objetivo para lograr nuestra meta con un año de adelanto. Y también hemos contribuido al desarrollo de nuevos tipos de productos y nuevos tipos de nuevos tipos de entrada a mercados, como mercados capitales, diferentes tipos de instrumentos. Y gracias a algún tipo de cooperación con esta institución, también estamos implementando en el mercado rumano nuestras SRTs, en nuestras transacciones, las cuales le apuntan a desplegar incluso más este tipo de instrumento localmente y con un enfoque en clientes de pymes. E incluso queremos ir más allá de esto y digamos que queremos extender el rango de productos de nuevo con su apoyo en el campo de finanzas verdes y financiamiento de género. Por favor, gracias. Obviamente, mecanismo obviamente es muy importante, es importante. Mm, obviamente, tenemos que tener en cuenta, am, mm, obviamente, para contemplar eso y obviamente que no perdamos visión de todo lo que está relacionado a la biodiversidad. Habiendo dicho eso, perdón por alargarme tanto, eso es lo que quería compartirles con respecto a nuestro mercado y nuestro rol. Gracias, Julia. Gracias por lo que están haciendo y los esfuerzos globales que se están haciendo para la discusión que lo que estamos haciendo en el webinar. Por último, pero no menos importante, Jaide, gracias por unírtenos. Volviendo al sector privado de Brasil, ¿nos cuentas un poquito acerca de los logros principales que ustedes han tenido en términos de financiamiento climático? Y también si hay algún rol en particular y si las prioridades han cambiado basado en cómo qué está sucediendo en Brasil con la UMBB. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Aide. Eh, Trabajo con Banco BB en Brasil y voy a compartir con ustedes los principales aspectos de nuestras expectativas para este año. Nuestros logros en 2024, obviamente tenemos finanzas sostenibles abordando los compromisos públicos ah, en 2020 eh, para nuestro futuro. Obviamente, nuestra reducción de emisiones de CO2 a través del financiamiento de vehículos usados y avances en la agenda de diversidad e inclusión y em,
en negocios. El compromiso de distribuirle financiamiento con 30.000 millones de reales en negocios CSB, dólares de hecho. También en 2024, pues tuvimos 2.000 millones de dólares, los cuales fueron dirigidos a negocios sostenibles, considerando tanto negocios al por menor y también vivienda. Obviamente, todo lo que tiene que ver con vehículos, paneles solares y a través de todo lo que estamos haciendo a través de estas operaciones relacionados a programas de salud, de energía renovable, eficiencia energética, construcción sostenible y agricultura de bajas emisiones de carbón. El BB resaltó a través de sus servicios de consejero, a través de las operaciones de intercambio sostenible, en la cual teníamos un promedio de sostenibilidad en la categoría de productos y servicios. Y adicionalmente, el CEO Gabriel Ferreira recibió el liderazgo de la iniciativa ECO, el cual en su promedio pues reconoció a esos líderes para esta agenda. Y acerca de las expectativas para el financiamiento climático este año, obviamente fuimos firmantes del acuerdo de banca responsable y también obviamente la sociedad de finanzas de contabilidad de carbono. Mm. Obviamente todo lo que tiene que ver con nuestro portafolio mayorista y minorista, y para el desarrollo de la taxonomía sostenible brasileña. Hemos, estamos viendo la manera más robusta y asertiva para, eh, obviamente, lograr, lograr una meta o bueno, su objetivo de desarrollo sostenible y a través de descarbonización, transición. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que me brindaron. Gracias. Gracias, Jaide. Gracias a todos por su tiempo. No tenemos el suficiente tiempo para una segunda ronda de preguntas. Ya vamos a llegar al final del webinar. Nos quedan 4 minutos nomás. Voy a hacer algunas conclusiones porque pues hemos hablado un montón acerca de cómo incrementar el financiamiento climático, mm, a nivel global, diría yo. Hablamos un poquito acerca de dirigir el capital también para los efectos de transición y que probablemente es uno de los temas claves que fue discutido hoy día. Y obviamente la necesidad para incrementar las finanzas transicionales para los diferentes países, porque pues obviamente algunos de los países dependen un montón de los combustibles fósiles y otros tipos de, de tipos de combustibles fósiles, entonces obviamente eso crea mucha vulnerabilidad en términos de transición energética. No podemos dejar a esos países atrás, ¿sí? De hecho, ahí tienen la encuesta con el código QR en sus pantallas. Por favor, tómelo. Finalmente, hablamos acerca de las cifras y de lo que estamos haciendo desde el sector privado y lo que estamos haciendo a nivel país y de los miles de millones de dólares que como IFC o IFC estamos llegando para el final de este año fiscal. Junio 2024 cerramos en 1.100 millones de dólares en financiamiento climático. De hecho, hay algunas cifras interesantes acerca de los millones de toneladas de reducciones en emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en el caso, por ejemplo, de IFC, de nuestros clientes fue 24.3 millones de toneladas de reducciones en emisiones. Y creo que eso, pues, obviamente crea un impacto positivo en el cambio climático. Finalmente, una adaptación bastante importante, lo cual va a ser un tema importantísimo, el cual vamos a confirmar. Mm, 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 eh,
obviamente, habiendo dicho esto, pues muchas gracias. Estamos haciendo esfuerzos importantísimos para la COP30. Muchas gracias por haber asistido hoy día y espero, por favor, que los podamos ver pronto en el próximo webinar en un mes. Muchísimas gracias y que pasen un gran día, tarde, noche, dependiendo de donde se encuentren. Gracias y que estén muy bien. Hasta luego.